Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a dar inicio con nuestro culto de esta noche. Vamos a iniciar, hermanos, tomando un tiempo de oración, hermanos. Algunos tienen algunas peticiones de oración, así que vamos a tomar tiempo para orar, hermanos, por cada petición, hermanos, que se ha levantado. Voy a pedirle, hermanos, que ahí en su lugar, ahí donde usted está, vamos a tomar una actitud de oración, hermanos, por cada una de las peticiones, y vamos a pedir al Señor que obre. Señor, te agradecemos en esta noche por darnos la bendición de poder estar reunidos otra vez escuchando de tu palabra, Señor, para escuchar tu palabra. Te pido en esta hora, Señor, que tú seas obrando en nuestra iglesia. Te pido por la familia pastoral, que tú nos ayudes, Señor, como iglesia, a seguir siempre aprendiendo de tu palabra, a seguir siempre, Señor, unidos, Dios mío, como iglesia. Bendice, Señor, cada hermano y cada hermana en la iglesia. Danos, Señor, a cada uno de nosotros un mismo propósito, un mismo sentir como iglesia. Ayúdanos a ser fortalecidos en nuestra fe, Señor, y ser fortalecidos, Señor, en nuestra vida cristiana, Señor. Bendice grandemente nuestra iglesia, ayúdanos a seguir adelante. Bendice a los nuevos convertidos, cada persona, Señor, que ha venido a nuestra iglesia por primera vez. Aquellos, Señor, que están comenzando en su vida cristiana, dales ánimo para seguir adelante, que el enemigo no robe, Dios mío, la buena semilla en sus corazones y produzca en sus vidas fruto a 100 por 1. Te pido, Padre, que pronto nos permitas volver a reunirnos como iglesia, que pronto abras las puertas para que, Señor, todo se acomode, Dios mío, de acuerdo a tu voluntad, y pronto nos permitan una vez más estar juntos como iglesia, reunidos, abriendo las puertas de nuestro templo. Señor, también te pido por la salvación a nivel mundial, que lo que está pasando, Señor, esto produzca en la gente una receptividad al Evangelio, pero también provoque en nosotros el deseo de predicar. De nada serviría, Señor, el trabajar y pedirte por eso, pero no ganar almas. Te pedimos, Padre, que seamos retados a verdaderamente hacerlo. Te pido, Padre, también por salvación y sabiduría para el presidente de esta nación, los gobernantes, el gobernador de Antioquia. Te pido por el alcalde de Medellín. Te pido que tú les guíes a tomar siempre medidas sabias y dirigidas por ti, Señor. También te pido, Señor, por la situación de salud a nivel mundial, Señor, en otros países que están padeciendo por esto. Nuestra hermana Maritza te pide por la salud de su familia, que tú sigas guardándolos, protegiéndolos, que los libres de cualquier peligro, cualquier enfermedad. Hermano César te pide por protección para él, para su familia, Señor, que le sigas guardando, protegiendo, cuidando, Señor, de cualquier peligro. Hermana Berenice te pide por la salud de su familia, Señor. Ayuda a nuestra hermana también en su embarazo, que todo pueda estar bien, que tú la guardes, la protejas. Bendice el trabajo de su esposo. Hermana Miriam te pide por la salud de la familia pastoral, mi salud, la salud de mi esposa, que tú nos ayudes a estar mejor, pronto poder estar trabajando, Señor, como debemos de hacerlo. También te pide por la salud física y espiritual de amigos y hermanos, de otros hermanos de la iglesia. Hermana Eurice te pide por su salud y por provisión de la familia pastoral y crecimiento espiritual de la iglesia. Que tú ayudes, Señor, una vez más a cada hermano a seguir creciendo, animados a seguir trabajando para ti. Hermano Miguel te pide por la salud de todos los hermanos y la vida espiritual de cada uno de los hermanos. Padre, también te pido, Señor, el hermano Belisario te pide por la salud de su esposa y de los de su casa, que tú guardes a su esposa, que proveas también de salud para ella. Solo tú sabes qué es lo que tiene, Señor, y que tú eres el médico por excelencia. Guarda de nuestra hermana, protégela, líbrala de peligros. La hermana Camila te pide por su salud, también de ella, la de cada hermano, y por el crecimiento espiritual de la iglesia, Señor. La hermana Yolanda te pide por protección de la familia pastoral y por los hermanos de la iglesia y la salud de su mamá y por su hogar. Dale gracias a nuestra hermana Yolanda, a nuestro hermano William, síguelos guardando y protegiendo. La hermana Blanca te pide por la familia pastoral, por la salud de la hermana Karina y por las hermanas Pérez Londoño, que Señor, que tú sigas fortaleciéndoles con la palabra, mi Señor. La hermana Olga te pide por su salud y por crecimiento espiritual, que tú sigas guardando de ella y proveyendo para cada una de sus necesidades. La hermana Liliana te pide por la salud de su mamá, que aún está muy grave, muy delicada de salud. Guarda de ella, no la conocemos, pero tú sí, síguela guardando y protegiendo, mi Señor, y librándola de cualquier peligro. La hermana Claudia te pide por la salvación de su familia
y por salud también para su familia, Señor, síguelos guardando, bendícela grandemente. Hermano Giovanni te pide por amor por las almas, Señor, que podamos reabrir la iglesia y que tú le permitas tener un nuevo empleo, Señor, para poder seguir trabajando para tu obra. Padre Santo, te pedimos por cada una de estas horas, de estas peticiones. Tú sabes y tú conoces nuestro corazón, tú sabes exactamente qué es lo que nosotros necesitamos y lo ponemos en tus manos, mi Señor. Gracias por este día. Síguenos bendiciendo y bendice lo que tenemos en esta reunión, este culto. Ayúdanos a ser atentos y recibir tu palabra con gozo. Te pedimos esto en Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a cantar, hermanos, unos himnos. Vamos a cantar el himno número 474, decidido seguir a Cristo. Cantamos. He decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado, el Rey de Gloria me ha transformado, el Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja ya he dejado, la vida vieja ya he dejado, la vida vieja ya he dejado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Amén. Vamos a cantar ahora, hermanos, número 364, día en día cantamos. Número 364, día en día cantamos. Cantamos. Oh mi Dios, yo encuentro cada día tu poder en todo sin sabor. Por la fe en tu sabiduría, libre soy de pena y temor. Tu bondad, Señor, es infinita, tú me das aquello que es mejor. Por tu amor aliviense mis quejas y hallo paz en el dolor. Cerca está tu brazo cada día y por él recibo tu favor. Oh Señor, mi alma en ti confía, eres tú mi gran consolador. Protección prometes a tus hijos, porque son tesoro para ti. Hallo en ti constante regocijo, sé que tú velas por mí. Tu poder me ayuda cada día a vencer en la tribulación. Tengo fe, pues su promesa es mía, gozaré de tu consolación. Si el afán y la aflicción me llegan, estará tu mano junto a mí, y después en la postera ciega moraré ya junto a ti. Amén. Vayan sus Biblias, por favor, hermanos, al libro de Hechos. En sus Biblias, el libro de Hechos, capítulo 5, hermanos, por favor, el libro de Hechos, capítulo 5. Hechos, capítulo 5. Vamos a dar lectura del versículo 1 al versículo 11. De Hechos, capítulo 5, del versículo 1 hasta el versículo 11, hermanos. Dice así la palabra del Señor. En Hechos 5, del 1 al 11, nos dice así la Biblia: justificados, estoy en Romanos, Hechos capítulo 5, versículo 1, pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer,
vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron, y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró, y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Padre Santo, bendice esta hora tu palabra. Danos gracia y entendimiento para poderla comprender, para poderla aplicar a nuestra vida, mi Señor. Danos, Señor, en esta noche de tu gracia, Señor, para poder aplicar tu palabra a nuestra vida. Guíanos, Espíritu Santo, quítame de en medio, que no sea yo hablando, sino que seas tú tocando el corazón. Te pido esto en Cristo Jesús. Amén y amén. Vemos, hermanos, en el libro de Hechos, cómo la iglesia, hermanos, se encontraba en una condición espiritual muy alta. La iglesia primitiva estaba en su primer amor. Relativamente no llevaban mucho tiempo de experimentar la presencia del Espíritu Santo en ellos. El Espíritu Santo acababa de descender sobre ellos. Estaban viviendo una etapa muy completamente nueva para ellos. El poder, el denuedo con el que hablaban el Evangelio, no lo habían experimentado antes. Pero no solamente era el denuedo para hablar, sino también era la unidad que se sentía en la iglesia. Algunas cosas que veíamos la vez pasada del capítulo 4 era esta. Mira 4:32, de Hechos 4:32. Dice la palabra de Dios: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. La primera cosa era muy notable, su unidad. Tenían todas las cosas en común. Nadie decía ser suyo propio, todo lo compartían. Número 2, mira versículo 33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. También había, hermanos, una necesidad, una intensidad tan grande en su corazón de predicar constantemente el Evangelio. Constantemente lo estaban haciendo, no se detenían para hacerlo, predicaban el Evangelio. Mira la tercera cosa, versículo 34. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Ahora también, hermanos, había un anhelo y un deseo de dar a la obra. No dejaban de dar a la obra, constantemente estaban dando a la obra. Dice la Biblia que no había ningún necesitado entre ellos. Todo lo que tenían lo traían a la iglesia. En otras palabras, hermanos, no era necesario para Pedro y Juan, predicadores, estar insistiendo en dar a la obra, en dar para el diezmo, en dar a la obra. No, porque algo en su corazón había en que ellos querían dar. Y sucedió, versículo 36, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. La palabra de Dios nos dice, hermanos, que cierto hombre llamado Bernabé vendió todo lo que tenía y lo trajo a la iglesia. Ese era el sentir de ellos.
Ese era el sentir de la iglesia, en traer todo lo que vendían, traerlo a la iglesia para poder soportar las necesidades de la iglesia. En el corazón de Bernabé él quiso darlo. En el corazón de Bernabé él decidió dar, hermanos, lo que había vendido, todo lo que había vendido para la obra. Nadie le dijo que lo hiciera. Ese era un sentir de ellos en dar para la obra. El versículo 34 y 35 nos dice que no solamente Bernabé lo había hecho. Vemos en estos versículos que probablemente más de un hermano en la iglesia había hecho exactamente lo mismo. Habían vendido sus propiedades y las habían traído a la iglesia para poder soportar algunas necesidades de la iglesia. Pero hermanos, dice la Biblia nos relata en este capítulo, en capítulo 5, una historia de un matrimonio en esta iglesia. Mira capítulo 5, hermanos. La Biblia nos habla de Ananías y Zafira, quienes también quisieron hacer lo mismo. También quisieron participar de esta práctica. Yo no sé, quizás Ananías tenía alguna heredad ahí guardada, quizás una herencia, quizás un lote, una casa, no sé. Algo tenía allí que Ananías vio lo que los demás estaban haciendo, y ciertamente Ananías también tomó a bien el vender su heredad, vender su propiedad y traerlo a la iglesia. Pero ahora bien, la verdad es de que Ananías y Zafira no hicieron esto, hermanos, con los motivos correctos. Y por no haber hecho esto con los motivos correctos, hubo graves consecuencias a raíz de esto, a tal grado que si tú lees lo que leímos en capítulo 5, lo vuelves a leer, lo meditas, te darás cuenta que Ananías y Zafira murieron por el pecado que ellos cometieron. Quiero hacer hincapié en lo siguiente, escúchame bien. Triste y desafortunadamente, no todos en la iglesia tienen el mismo propósito o los mismos propósitos. Eso nos hace caer en la realidad de que no existe una iglesia perfecta. Cuando estés en busca de una iglesia perfecta y la logres encontrar, no entres porque dejará de ser perfecta. La iglesia primitiva venía con un buen ambiente, venían unidos entre ellos. El ánimo y la unidad realmente se sentían en la iglesia primitiva, pero el pecado de Ananías y Zafira produjo un cambio de ellos, un cambio en la iglesia. Para estudiar este pasaje, quiero darte algunas verdades bíblicas en relación de lo que pasó con Ananías y Zafira y aplicarlo a nuestra vida. Hechos 5:1 dice la palabra de Dios: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. Número 1, quiero decirte, hermano, en esta noche, que tú eres libre de hacer lo que tú quieras, hacer lo que tú desees. Nadie obligó a Ananías a vender su heredad. Nadie le dijo a Ananías: debes vender tu heredad y debes traer el dinero a la iglesia. Nadie se lo dijo a Ananías. Nadie obligó a Ananías a hacerlo. Él vio lo que todos estaban haciendo, y no solamente a Ananías, sino nadie obligó a Bernabé, nadie obligó a otros hermanos a hacerlo. Ananías lo quiso hacer. Es interesante, pero cuántas personas se amargan en la iglesia o con la iglesia, con el pastor, porque les obligamos a hacer lo que nosotros queremos y nadie les obliga. Tú eres libre de hacer lo que tú quieres. Mira conmigo 1 Corintios 10, 23. Dice la palabra en 1 Corintios capítulo 10, versículo 23. 1 Corintios 10, 23 nos dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Pablo está diciendo: mira, tú eres libre de hacer lo que tú quieras. Solo que esa libertad algunos la han confundido. Acompáñame a Gálatas 5, versículo 13. Tú eres libre de hacer lo que tú desees. Tú eres libre de hacer lo que tú quieras. Pero tristemente, algunos confunden esa libertad. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. La palabra de Dios nos dice, hermano, mira, no uses la libertad como libertad para la carne. Tú eres libre de hacer lo que tú quieras.
Nadie te obliga a hacer las cosas. Ananías y su esposa eran libres de hacer con su heredad como ellos querían. Ellos podían vender su heredad en tanto precio. Es más, Pedro no le dijo el precio en que debían de venderla. Y hermanos, Pedro no le dijo a quién tenían que venderla. Pedro no estaba allí, hermanos. Tú eres libre para hacer lo que tú desees. Nadie te obliga a hacer las cosas. Tú eres libre de hacer tus cosas como tú quieras, con tu dinero, como tú quieras. Solo estás en la posición de dar tu diezmo y ese es tu deber. Pero incluso nadie te obliga a hacerlo. Nadie te obliga a vestirte como tú debes hacerlo. Nadie te obliga a hablar como tú debes de hablar. Nadie te obliga a pensar como tú debes de pensar. Nadie lo hace, pero un cristiano que vive sometido a la voluntad de Dios busca cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Ahora, número uno, nadie te obliga a hacerlo. Número 2, Hechos 5, versículo 2. En Hechos, capítulo 5, versículo 2. Y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Yo me imagino, hermanos, ahí a Ananías haber vendido, hermanos, en tanto la heredad, haber vendido la heredad en 150 millones, un ejemplo, de pesos, y trajo la heredad, trajo el dinero a casa, y cuando estaban en la mesa haciendo cuentas de cómo habían vendido, yo imagino a Ananías diciéndole: mira, Zafira, vamos a sacar un poco de esto, de lo que vendimos. De los 150 millones, vamos a sacar 30 millones, y solamente entregamos 120 millones. Y me imagino a Ananías preguntándole a su esposa: ¿te parece? ¿Estás de acuerdo? Y la Biblia, por lo que nos relata aquí, la Biblia nos relata que Zafira estuvo de acuerdo, porque dice la Biblia que sacándolo, sabiéndolo también su mujer. Esta Zafira sabía lo que Ananías iba a hacer. Ahora, hermanos, no había nada de malo en esto. No había nada de malo en que Ananías sacara de la heredad. Era de él la había vendido. Él podía entregar su dinero a la iglesia, el dinero que él deseara. Él podía hacerlo, pero ¿sabes? Vemos en el corazón de Ananías algo que no estaba bien, algo incorrecto. ¿Y sabes qué? Era que él quería ser visto por los demás. Bernabé la vendió en tanto. Me imagino que Bernabé vendió también su heredad. Me imagino que Bernabé la vendió en tanto. Y Ananías no quería quedarse atrás. Ananías no vendió su heredad por un buen corazón. Ananías la vendió para quedar bien como Bernabé y los demás otros hermanos. Hermanos, el problema de Ananías fue que él quería ser visto y que otros le agradecieran por lo que él había dado. Pero hermanos, el principio bíblico quiere mostrarte es que no te vuelvas cómplice de otros. Zafira sabía que lo que Ananías iba a hacer no era correcto. Aquí el problema, una vez más, no fue que no hayan vendido su heredad, que sustrajeron de esa heredad. Tampoco el problema no era que hayan sustraído de lo vendido. Una vez más, era realmente de ellos. Podían disponer de ese dinero, pero pensaron en mentir. Y él sustrajo, y su esposa lo sabía. Se volvió una cómplice de él. No sé si ella le reprendió. No vemos en la Biblia a Zafira diciendo: no, Ananías, no debes hacer eso. No vemos en la Biblia eso. Pero miren lo que dice Romanos 1, Romanos capítulo 1 en tu Biblia. Romanos capítulo 1, versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales,
sin afecto natural, implacables, sin misericordia, a quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Y nota, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Dice, mira, no solamente que hacen ellos, sino que se complacen. Un cristiano puede de alguna manera directa o indirectamente volverse cómplice en el pecado de otra persona. La Biblia nos manda, hermanos, a reprender las tinieblas y no participar de ellas. Miren 1 Timoteo capítulo 5 versículo 22. En 1 Timoteo capítulo 5 versículo 22. 1 Timoteo 5 22 nos dice, no impongas. Le escribe Pablo a Timoteo y le da algunas reglas y le dice, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Pablo le dice a Timoteo, mira Timoteo, ten cuidado de envolverte en pecados ajenos, de ser cómplice del pecado de otra persona. Romanos 18:5, hermanos, Proverbios 18:5, hermanos, nos dice la palabra de Dios, hermanos, que no debemos pervertir el derecho del justo. Proverbios 18, versículo 5, dice en la Biblia, tener respeto a la persona del impío para pervertir el derecho del justo no es bueno. No es bueno, mi hermano, participar de otros. No es bueno que te hagas cómplice. Ay, pues es que él es mi amigo y no me dirá nada. Si es tu amigo, debería decirte algo. Dice la palabra de Dios, hermano, que hierro con hierro se aguza, hierro con hierro se afila. Así el hombre abusa el rostro de su amigo, afila el rostro de su amigo. De tal manera, mi hermano, que no podemos hacernos cómplices de otra persona, como lo hizo Zafira. Mira Hechos capítulo 5, versículo 3. Hechos capítulo 5, versículo 3. Hechos 5, versículo 3. Dice ahí la palabra de Dios. En Hechos 5, versículo 3, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sus trajetes del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Hermanos, la palabra de Dios dice que no podemos mentir. Ahora, antes de esto, hermanos, estos pasajes, estos dos versículos de Hechos capítulo 5 nos enseñan claramente que el Espíritu Santo es Dios. En el versículo 3, Pedro dice que no has mentido sino al Espíritu Santo. Y en el versículo 4 recalca Pedro diciendo que no ha mentido sino a Dios. De tal manera que la Biblia declara que el Espíritu Santo es Dios. Hermanos, pero Pedro, hermanos, da algo aquí, hermanos, muy importante y significativo. Dice, mira, no has mentido a los hombres, sino a Dios. El punto es que a Dios no le podemos mentir. De Él no podemos escondernos. De Él no podemos ocultarnos. De Él no podemos esconder lo que hagamos. Mira lo que dice el salmista en Salmo 139, versículo 7. Salmo 139, 7 en tu Biblia. Salmos 139 dice la palabra de Dios. Salmo 139, 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas me encubren de ti, y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Dice el salmista, no puedo irme a ningún lugar donde Dios no me vea. Ananías y Zafira pensaron en poder burlar a Pedro, y quizás lo pudieron haber logrado. Ahora, Pedro tenía en ese momento el poder del Espíritu Santo, de tal manera que él rápidamente se dio cuenta de la mentira que estaban haciendo ellos. Pero no olvidemos que la Biblia dice que los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. En Proverbios 15:3 nos dice eso. Podemos engañar a los demás, pero a Dios no podemos hacerlo.
¿Estás conmigo, mi hermano? Y la cuarta cosa, hermanos, en Hechos 5, versículos 5 al 6. Hechos 5, 5 al 6, nos dice la Biblia. Hechos 5, 5 al 6. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Número 4, quiero decirte que hay graves consecuencias por el pecado. El pecado que tomó Ananías, hermanos, y la consecuencia de Ananías no fue cualquier pecado, no fue cualquier consecuencia. La consecuencia fue muerte. Nos encanta escuchar del perdón de Dios y del amor de Dios y de la misericordia de Dios, y en verdad debemos hablar de ello y escucharlo, pero no podemos omitir ni pasar por alto las consecuencias del pecado, que son graves y en ocasiones muy graves. En el caso de Sansón produjo también su muerte. La realidad es que el pecado trae graves consecuencias. Mira Gálatas 6, versículo 7. Gálatas capítulo 6, versículo 7 en tu Biblia. Gálatas 6, versículo 7. Dice la Biblia: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No debemos pasar por alto lo que la Biblia dice, que el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Hermanos, hay graves consecuencias por el pecado. Hay graves consecuencias de nuestros actos. Alguien dijo: mira, tú eres libre de tomar tus decisiones, pero eres esclavo de las consecuencias de ellas. Ananías era libre de tomar su decisión, pero fue esclavo de su consecuencia. Hermanos, la consecuencia de lo que nosotros hacemos, del pecado, hermanos, en ocasiones son graves, trae lágrimas. Y la Biblia dice en Hechos 5, nos relata que Ananías murió por su pecado. Hermanos, la sexta cosa que quiero mostrarte está en Hechos capítulo 5, versículo 7. Hechos 5, 7, dice la palabra de Dios en Hechos 5, 7: pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y él dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: porque convinisteis en tentar al Espíritu del Señor. Y aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. La quinta cosa que quiero mostrarte es que a veces las consecuencias también perjudican a otros. La palabra de Dios nos dice, mi hermano, una vez más, Safira no era ajena a lo que Ananías había hecho. La Biblia dice que Safira había estado de acuerdo con lo que Ananías iba a hacer. Por lo tanto, hermanos, la consecuencia del pecado de Ananías también se llevó entre los pies a Safira. Vimos cómo ella estuvo de acuerdo, y también ella tuvo que pagar por estar de acuerdo, por tener las consecuencias del pecado de Ananías. ¿Cuántas cosas en nosotros podemos evitar, en los que vienen atrás o a nuestro alrededor, hermanos, por pecados? De tal manera que, una vez más, cuando pecamos, no solamente nos perjudicamos a nosotros, también perjudicamos a los otros. Mira conmigo Josué capítulo 7, versículo 24, un pecado muy mencionado en el pueblo de Israel. En Josué capítulo 7, versículo 24, un pecado que acabó con toda una familia. Josué 7, 24 nos dice: entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el valle de Acor hasta hoy. Dice la palabra de Dios que trajeron hasta los hijos e hijas de Acán. Ellos no se robaron el lingote de oro, ellos no se robaron lo que Acán se había robado, pero tuvieron las consecuencias.
por ellos haber hecho eso. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos visto gente llorando, derramar lágrimas por pecado de otras personas, por vivir afectados por malas decisiones de otros? Como padres en ocasiones tomando decisiones que ahorita no nos perjudican a nosotros directamente, pero que de los que vienen atrás de nosotros. Hermano, de tal manera que tenemos que entender que el pecado en ocasiones, las consecuencias del pecado no solamente nos perjudican a nosotros, sino también a otras personas. Número 6, Hechos 5, versículo 11. Hechos capítulo 5, versículo 11. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Y vino gran temor, dice la palabra de Dios. 6. Lo que a otros les sucede debe ser de aprendizaje para nosotros. La palabra de Dios nos dice que todo lo que pasó en el Antiguo Testamento sucedió como ejemplo a nosotros, para que nosotros aprendamos de ello. No estamos, hermanos, para juzgar lo que pasó a una persona o juzgar o señalar a alguien que ha caído o que ha fallado. Estamos para darnos cuenta lo que eso provoca y nosotros evitar que nos pase a nosotros. Lo que pasó con la iglesia y con Ananías y Zafira produjo en la iglesia un temor. Ahora, déjame decirte, mi hermano, yo me imagino que después de eso a ningún otro se le ocurrió hacer lo mismo. A ningún otro se le ocurrió, pues vamos a vender y lo damos tanto. No. De creo que había temor en la iglesia. De tal manera, hermanos, que la Biblia, hermanos, nos enseña no a juzgar al que comete un error. No es para que le juzguemos y le aplastemos. La Biblia nos enseña en demasiadas ocasiones acerca de la restauración y ayudar a levantarse, no señalando, no criticando, no murmurando, sino haciendo lo posible para ayudar al que ha fallado, y que eso sirviera de ejemplo para nosotros. Pero mira 1 Corintios 5, versículo 9. 1 Corintios 5, versículo 9, cuando Pablo trata con el pecado de la iglesia. En 1 Corintios capítulo 5, versículo 9, dice la palabra de Dios 5, 9. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? No juzgáis vosotros a los que están dentro, porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Pablo dice, mira hermanos, yo no estoy diciendo que no te juntes solamente con los de allá afuera, con los inconversos. Pablo dice, no te juntes con el que se dice hermano y vive de esa manera. De tal manera, mi hermano, no para juzgarle, no para aplastarlo, para ayudar a restaurarse, pero observando lo que le pasó a él, no quiero que me suceda a mí. No quiero que me pase a mí. Dice la Biblia que lo que le pasó a Ananías y Zafira produjo un temor en la gente, un temor reverente. Si hemos visto cómo el pecado ha destruido vidas, eso debe provocar en nosotros un temor a que eso no me pase a mí, a que eso no me pase en mi vida, en mi familia, en mi vida personal. Esperando que el Señor nos guarde y nos proteja. Si hemos visto cómo otros se han destruido, es yo no querer pasar por lo mismo. En Tito 1, versículo 13, Tito capítulo 1, versículo 13, Pablo escribe también a Tito y le dice lo siguiente en Tito 1:13: este testimonio es verdadero, por tanto repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Pablo escribe a Tito y dice, mira Tito, enséñales, repréndelos duramente, háblales directo en contra de su pecado, en contra de lo que están haciendo mal. Dice, para que sean sanos en la fe. Hermano, lo que sucede a otro, la destrucción que viene a alguien que se aparta y que se aleja de los caminos de Dios es grave. Y nosotros debemos mirar eso, una vez más, no para criticarlo,
no para aplastarlo, no para murmurar de esa persona, sino ayudar a levantarlo, pero mirar lo que le sucedió. No quiero que me suceda a mí. Poner un temor en nuestro corazón. Cada una de estas cosas deben ayudarnos, no para pensar en el que ha fallado, sino para que nosotros no fallemos. Vamos a orar. Gracias por tu palabra, Señor. Bendice grandemente nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a poder en todo momento guardarnos, Señor. Qué tremendo ejemplo el de Ananías y Zafira. Señor, qué tremendo lo que le sucedió a ellos y qué graves consecuencias contrajo su decisión. ¿Cuántos de nosotros, Señor, pudiéramos librarnos de graves consecuencias si tan solo escucháramos y viéramos el ejemplo de este matrimonio? Guárdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, verdaderamente a tomar en serio tu palabra en esta noche y ser obedientes a ella. Líbranos, Señor, de fallarte y ver graves consecuencias en nuestra vida. Danos gracia y entendimiento. Bendice a cada hermano, cada hermana que está escuchando este mensaje. Ayúdanos, Señor, a guardarnos y líbranos, Señor, de fallarte. Danos gracias, Señor. Ayúdanos a poner temor en nuestro corazón y ver que las consecuencias del pecado son graves, son dolorosas. Señor, ayúdanos a serte fiel, a siempre consagrarnos y vivir separados de lo que a ti te desagrada. Bendice esta noche cada hermano y hermana. Quizás Dios ha hablado a tu vida y allí donde tú estás, tú deberías arrodillarte en esta hora y pedirle al Señor que Él te libre. No pensar en alguien que ha fallado. No estamos pensando en alguien que sí, pastor, yo conozco. No. Estamos orando ahora, pidiéndole a Dios que Él nos libre de nosotros cometer ese error. Porque si bien es cierto, hemos visto ahora, hay graves consecuencias, pero pídele a Dios que Él te ayude a ser librado de ello. Haz las cosas que hagas para Dios con un buen propósito. Con un buen propósito. Quizás esta noche tú debieras orar al Señor. Señor, ayúdame a ver mis propósitos. ¿Con qué propósito hago lo que hago? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué voy a la iglesia? ¿Por qué toco un instrumento? ¿Por qué canto? ¿Por qué doy una clase? ¿Por qué hago lo que hago? Cuida tus propósitos, porque aunque pareciera que lo hagas para Dios, si no tienes un buen propósito, de nada sirve. Oremos al Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Bendícenos grandemente y ayúdanos a serte fieles en todo momento. Gracias por este ejemplo en tu palabra. Líbranos de hacer las cosas con un mal propósito, siempre hacerlo para ti de corazón. En Cristo Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. Gracias por haber escuchado esta enseñanza. Sigamos orando, hermanos, unos por otros y orando, hermanos, por la iglesia. Gracias por orar por nuestra salud. Sigan haciéndolo, hermanos. Les amamos y que tengan una buena noche. Dios les bendiga, hermanos. Gracias.